El sonido agudo de una cuchara golpeando el cristal de una copa de champán cortó el murmullo general en el salón privado del restaurante Le Ciel. 50 cabezas se giraron hacia el centro de la pista, donde mi hijo Héctor, con el rostro enrojecido por el vino caro y la euforia del poder prestado, sostenía la mano de su esposa Rebeca. Desde mi mesa, ubicada estratégicamente cerca de la salida de servicio, el lugar reservado para las antigüedades molestas, observé la escena con la frialdad clínica de quien ha pasado 40 años auditando fraudes corporativos. La iluminación tenue de las arañas de cristal no lograba ocultar la tensión en la mandíbula de mi hijo, esa señal nerviosa que tiene desde niño cuando está a punto de mentir o de gastar dinero que no le pertenece. Calculé mentalmente el costo de la fiesta: alquiler del salón, catering para 50 personas, decoración floral importada. Al menos $15,000 quemados en 4 horas para impresionar a gente que ni siquiera conocían bien. Pero el verdadero desfalco estaba a punto de ser revelado, brillando bajo la luz artificial, con una promesa de estatus que ninguno de los dos había trabajado para conseguir. Héctor metió la mano en el bolsillo de su saco de diseñador, una prenda que le quedaba ligeramente estrecha en los hombros, y sacó un juego de llaves doradas que tintinearon como monedas de Judas. Con un gesto teatral, señaló hacia el ventanal panorámico que daba a la entrada principal del restaurante. Allí, bajo la luz de las farolas y ocupando 2 espacios de estacionamiento, reposaba un Porsche Cayenne último modelo, negro obsidiana, coronado con un lazo rojo ridículamente grande. El vehículo era una obscenidad visual, una máquina de $120,000 diseñada para gritar éxito en un lenguaje que solo los inseguros necesitan hablar. Los invitados exhalaron un «oh» colectivo, una mezcla de envidia y admiración superficial, mientras Rebeca se llevaba las manos a la boca, en un gesto de sorpresa ensayado, sus uñas de acrílico brillando casi tanto como las llaves que mi hijo le extendía. Yo no miré el auto con admiración. Lo miré como un auditor mira un activo fijo, adquirido mediante malversación de fondos, calculando no su velocidad, sino la depreciación moral de quien lo compró. Entonces, Héctor tomó el micrófono, y su voz amplificada llenó el salón con esa arrogancia frágil que siempre me ha preocupado. Me buscó con la mirada entre la multitud, no para incluirme, sino para usarme como escalón. «Mamá», dijo, asegurándose de que todos los ojos se posaran en mi figura sentada sola. «Sé que hemos tenido nuestras discusiones sobre finanzas. Sé que ese dinero que tenías guardado era para tu casita de retiro, para tus cosas de anciana». Hizo una pausa dramática, sonriendo con una condescendencia que me heló la sangre. «Pero seamos honestos, Rebeca merece un auto de lujo de verdad. Ella es la imagen de nuestra familia ahora. Tú ya no sales mucho. Y, sinceramente, a tu edad, la seguridad de vivir con nosotros es mejor que cualquier independencia». La sala quedó en un silencio incómodo por un segundo, antes de que las risas nerviosas validaran su crueldad. Él acababa de confesar públicamente el desvío de mis fondos, disfrazándolo de generosidad filial, esperando que mi vergüenza me mantuviera en silencio. Rebeca, recuperándose de su falsa sorpresa, tomó el micrófono con la avidez de quien lleva años esperando este momento. Su vestido de seda, verde esmeralda, se ajustaba a un cuerpo mantenido a base de cirugías y resentimiento. «Gracias, mi amor», chilló, su voz subiendo una octava innecesaria. Luego dirigió su mirada hacia mí, una mirada cargada de un triunfo venenoso. «Y gracias a ti, Lourdes, por entender las prioridades. Prometo que te llevaremos a tus citas médicas en él, si prometes no ensuciar la tapicería de cuero con tus lanas». Los invitados estallaron en aplausos, murmurando sobre lo afortunada que era y lo buen hijo que era Héctor al cuidar de mis recursos. Para ellos, yo era un pasivo, un mueble viejo que debía agradecer ser mantenido. Para ella, yo era el obstáculo final eliminado. La humillación era el condimento principal de su celebración, servida en bandeja de plata para alimentar su ego insaciable. Yo no lloré. Las lágrimas son para las pérdidas emocionales, y esto, técnicamente, era una transacción financiera no autorizada. Permanecí inmóvil, sintiendo cómo mi ritmo cardíaco se mantenía estable,
producto de décadas de controlar el pánico ante balances que no cerraban. Mis manos, que Rebecca despreciaba por estar viejas, habían firmado auditorías que enviaron a la cárcel a hombres mucho más inteligentes y peligrosos que mi hijo. Tomé un canapé de salmón de la bandeja que pasaba un mesero, observando la textura del pescado con detenimiento. En mi mente, no veía a mi hijo y a mi nuera. Veía a dos sospechosos celebrando antes de tiempo, ignorando que el crimen perfecto no existe cuando la víctima sabe contar mejor que tú. La tristeza maternal intentó surgir, esa punzada de dolor por haber criado a un hombre sin honor, pero la aplasté rápidamente bajo el peso de la lógica forense. El duelo vendría después. Ahora era momento de recolectar evidencia. Con una lentitud deliberada, que contrastaba con la euforia frenética del salón, me puse de pie. El ruido de los aplausos disminuyó ligeramente. La curiosidad morbosa de la gente, esperando ver si la anciana se desmoronaba o hacía un escándalo. Alisé las arrugas invisibles de mi vestido gris perla, un modelo clásico que había comprado hace 15 años y que Rebecca llamaba ropa de funeral. Miré a Héctor directamente a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que su sonrisa vaciló. Con voz suave, pero con una proyección que aprendí en las salas de juntas dominadas por hombres, respondí: «Tienes toda la razón, hijo». Hice una pausa, dejando que la frase flotara. La vida es un libro mayor de contabilidad impecable. Al final, cada uno recibe exactamente lo que merece. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Mi tono fue tan sereno que la mayoría lo interpretó como una bendición sumisa, pero vi cómo el músculo bajo el ojo de Héctor se contraía involuntariamente. En la esquina opuesta del salón, alejado del barullo y pegado a una columna como si quisiera desaparecer, estaba Tomás, mi nieto de 19 años, con su traje de graduación que le quedaba un poco grande y su postura encorvada. Era el único que no aplaudía. Sus ojos oscuros, inteligentes y observadores, viajaban del Porsche en la ventana a la sonrisa depredadora de su madre, y finalmente aterrizaban en mí con una expresión de dolorosa comprensión. Él sabía, él había visto los estados de cuenta que yo dejaba descuidados sobre mi escritorio. Él entendía el código detrás del software de la vida. No se acercó porque sabía que cualquier movimiento suyo sería censurado por sus padres, pero asintió levemente. Un pacto silencioso se formó en ese instante a través del salón lleno de gente superficial. El joven hacker y la vieja auditora acababan de formar una sociedad anónima de resistencia. Fue entonces cuando sentí la vibración en mi bolso de mano, un zumbido corto y seco que conocía de memoria. Me senté despacio y, bajo la protección del mantel de lino blanco, saqué mi teléfono celular. La pantalla brilló con una luz azulada, mostrando una notificación del banco con letras rojas que parecían sangrar sobre el cristal. Alerta de seguridad. Saldo insuficiente para pago automático de seguro médico. Deslicé el dedo para ver el detalle. El saldo de mi cuenta de ahorros, el fondo madre, que había acumulado durante 40 años de sacrificios, doble turnos y privaciones, marcaba 0.0. $250.000. Mi libertad, mi seguridad, mi dignidad futura habían sido transferidos esa misma tarde. La confirmación digital del robo acababa de llegar, transformando mis sospechas en un hecho contable irrefutable. Guardé el teléfono con un clic audible del broche de mi bolso. Miré una vez más hacia la ventana, donde las luces rojas de los frenos del Porsche se reflejaban en el cristal como ojos demoníacos. Héctor y Rebecca brindaban de nuevo, chocando sus copas con una violencia alegre, borrachos de impunidad. Creían que habían ganado, que habían saqueado la bóveda y que el guardia de seguridad estaba demasiado viejo para perseguirlos. No entendían que no habían robado a una madre indefensa. Habían malversado los fondos de una exauditora fiscal del Estado. Inhalé profundamente el aire cargado de perfume caro y traición. La fiesta de aniversario acababa de terminar para mí. Mi jornada laboral, sin embargo, acababa de comenzar. Mañana a primera hora se abriría el expediente de la auditoría más despiadada de mi carrera. Mientras el champán seguía fluyendo en el salón y las risas ajenas taladraban mis oídos, mi mente se desconectó del presente para viajar 20 años atrás.
a una oficina, gris y fría que olía a tóner quemado y café rancio. Eran las 3 de la madrugada de un martes de noviembre de 2005. Yo tenía 48 años, pero las ojeras profundas bajo mis ojos me hacían parecer de 60. Mis manos, manchadas de tinta de sellos fiscales, temblaban ligeramente por el exceso de cafeína y la falta crónica de sueño. Llevaba 3 semanas durmiendo un promedio de 4 horas diarias. Trabajaba un doble turno brutal, de 8 a 5 en la auditoría estatal y de 6 a medianoche llevando la contabilidad de 3 empresas privadas en crisis. No lo hacía por ambición profesional ni por codicia, sino por una factura de matrícula universitaria que descansaba sobre mi escritorio como una sentencia de muerte financiera. $45,000 anuales para que Héctor estudiara en la universidad privada más prestigiosa del país. Recuerdo la textura del cheque que firmé esa noche, el papel crujiendo bajo mis dedos cansados. Era una suma absurda, el equivalente a 3 años de salario de un obrero promedio. Pero Héctor me había jurado con lágrimas en los ojos que esa carrera en administración de empresas era su boleto al éxito. «Es una inversión, mamá», me decía, repitiendo las palabras que yo misma le había enseñado, pero sin entender el costo del capital. Mientras yo auditaba balances ajenos hasta que se me nublaba la vista para pagar sus libros de texto de $200 y sus fraternidades exclusivas. Él reprobaba materias que yo tenía que pagar nuevamente con recargos del 15%. Cada dólar transferido a esa institución era un pedazo de mi vida que se iba para no volver, horas que no pasé descansando, vacaciones que nunca tomé y un desgaste en mi columna vertebral que hoy, 20 años después, me cobra factura cada vez que llueve. La ironía de esos años es amarga como la bilis. Mientras yo sacrificaba mi salud revisando columnas de Debe y a ver en un sótano sin ventanas, Héctor vivía la fantasía del estudiante rico financiado por la viuda misteriosa. Nunca les dijo a sus amigos que su madre era una funcionaria pública asalariada. Les dejaba creer que vivíamos de rentas antiguas. Yo era cómplice de su mentira, permitiendo que mi sacrificio permaneciera invisible para no dañar su frágil autoestima. Recuerdo haber cenado sándwiches de atún enlatado durante 6 meses seguidos para poder comprarle el primer coche, un sedán usado de $5,000 que él chocó a las 2 semanas por conducir, ebrio. Pagué la fianza y la reparación sin decirle una palabra de reproche, convencida de que mi amor incondicional eventualmente se traduciría en madurez. ¡Qué error de cálculo tan costoso! No estaba invirtiendo en su futuro. Estaba financiando su eterna adolescencia. El escenario cambió en mi memoria, saltando 15 años hacia adelante, a una tarde soleada pero gélida de hace 5 años. Estaba parada en el centro del salón vacío de mi casa, de 300 metros cuadrados, la casa que mi difunto esposo y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo. Las paredes, desnudas de cuadros y recuerdos, resonaban con un eco melancólico. Había vendido la propiedad esa mañana por $1,200,000, un precio de mercado justo, para entregarle a Héctor el capital semilla para su revolucionaria inmobiliaria. Él prometía rendimientos del 20% anual y juraba que me cuidaría como a una reina. Yo sabía que sus proyecciones financieras eran optimistas hasta la delirio, pero quería darle la última oportunidad de convertirse en el hombre que fingía ser. Con una pluma estilográfica, firmé la transferencia de los fondos, sintiendo cómo me despojaba de mi patrimonio tangible a cambio de una promesa de lealtad filial. Sin embargo, ese día cometí un acto de prudencia instintiva que hoy es mi salvavidas. Antes de entregarle las llaves de la nueva mansión que compró con mi dinero y que puso a nombre de una sociedad anónima para protección fiscal, deslicé un documento entre la pila de papeles que él tenía que firmar en la notaría. Héctor, embriagado por la emoción de ser propietario y demasiado arrogante para leer la letra pequeña, firmó el contrato de comodato precario sin siquiera mirar el encabezado. Ese papel, que ahora descansa en una caja fuerte, ignífuga, establece que yo soy la administradora única de la sociedad dueña de la casa
y que ellos ocupan la propiedad en calidad de invitados, revocable con un aviso de 48 horas. Fue mi única póliza de seguro, un destello de la auditora implacable que sobrevivía dentro de la madre complaciente, preparándose para un desastre que mi corazón negaba, pero mi cerebro anticipaba. La mudanza fue la primera gran humillación de esta nueva era. Mientras Héctor y Rebeca se instalaban en la suite principal de 80 metros cuadrados, con jacuzzi y vestidor, a mí me asignaron el antiguo anexo del servicio en el fondo del jardín. Un espacio de 40 metros cuadrados, húmedo y mal, aislado, que pintaron de blanco apresuradamente para que pareciera un apartamento de abuela acogedor. Pasé de ser la matriarca dueña de mi castillo a ser una inquilina tolerada en el patio trasero de mi propia inversión. Mis muebles de caoba maciza no cabían por la puerta estrecha del anexo y fueron vendidos por centavos en una venta de garaje que Rebeca organizó con demasiada eficiencia. Vi cómo extraños se llevaban mi mesa de comedor, donde habíamos celebrado tantas Navidades, mientras mi nuera contaba los billetes con una sonrisa satisfecha, diciéndome que el estilo minimalista es mejor para tu salud mental. Lourdes. Esa dinámica de despojo se aceleró violentamente la semana pasada, cristalizándose en una escena que todavía me hace hervir la sangre. Era una noche de invierno inusualmente cruda, y el termómetro dentro de mi anexo marcaba 12 grados. Encendí el viejo radiador eléctrico para calentar mis huesos doloridos, un pequeño lujo que me permitía dormir sin temblar. A los 10 minutos, Rebeca irrumpió en mi habitación sin tocar, con el rostro desfigurado por la indignación. «Lourdes, ¿estás loca?», gritó señalando el aparato. «La factura de electricidad llegó a $300 este mes. No podemos permitirnos estos gastos superfluos solo porque tienes frío». Apagó el radiador de un tirón, dejándome a oscuras y en silencio, mientras ella regresaba a la casa principal, donde la calefacción central estaba programada a unos confortables 22 grados las 24 horas del día. No solo era el frío, era el hambre sistemática disfrazada de dieta saludable. Hace 3 días, mientras ellos pedían sushi de un restaurante exclusivo, una cena de $150 que cargaron a la tarjeta de crédito de la empresa, yo estaba en la cocina buscando qué comer. Rebeca había escondido los ingredientes frescos en un refrigerador con llave en el garaje para que el servicio no robe, dejándome solo acceso a las sobras y a productos básicos. Me encontré cenando arroz blanco con medio tomate y un huevo duro, calculando que mi ingesta calórica no superaba las 800 calorías mientras escuchaba sus risas y el sonido de los palillos chocando contra la porcelana fina en el comedor. Mi dinero pagaba ese sushi, mi capital pagaba esa casa, y yo estaba siendo racionada como una prisionera de guerra en mi propio territorio. El golpe de gracia, sin embargo, no fue físico, sino intelectual. Sucedió ayer por la mañana, cuando intenté darle un consejo a Héctor sobre cómo reestructurar la deuda de la tarjeta de crédito que estaba acumulando intereses compuestos al 28%. Rebeca, que estaba limándose las uñas en el sofá, soltó una carcajada seca y despectiva. «Ay, abuela», dijo sin siquiera mirarme, usando ese tono que se usa con los niños o las mascotas. «Deja de hablar de finanzas, por favor. Tú solo sabes tejer y regar tus plantas. Deja que los hombres de negocios se encarguen del dinero». Héctor no la corrigió. Simplemente se encogió de hombros y siguió mirando su teléfono. Me redujeron a una caricatura senil, borrando de un plumazo mis 30 años de carrera, detectando fraudes multimillonarios y mi maestría en economía. Esa frase, «tú solo sabes tejer», resonó en mi cabeza como un desafío bélico. Ignoraban que mientras tejía en mi mecedora, estaba calculando mentalmente sus flujos de caja y notando las discrepancias. Ignoraban que la abuela que regaba las plantas había enseñado a su nieto Tomás a encriptar archivos y a rastrear direcciones IP antes de que él cumpliera 12 años. Subestimar mi capacidad cognitiva fue su error fatal. Creen que la vejez es sinónimo de estupidez, que las arrugas en mi piel también arrugaron mi cerebro. No saben que la mente de un auditor no envejece, solo acumula más datos, más patrones y más paciencia para esperar el momento exacto del ajuste de cuentas. Volví al presente.
al salón de fiestas, con una claridad renovada. La imagen de Rebeca burlándose de mi tejido se superpuso a su cara sonriente recibiendo las llaves del Porsche. La deuda que tenían conmigo ya no era solo financiera, era una deuda de dignidad. Había pagado sus estudios, sus casas, sus caprichos y sus errores. Había vendido mi pasado para comprarles un futuro, y ellos me pagaban con frío, hambre y desprecio. Miré el canapé en mi mano, el único retorno de inversión que había recibido esa noche, y lo dejé en el plato con delicadeza. Ya no tenía hambre de comida, tenía hambre de justicia, y a diferencia de ellos, yo sabía exactamente cuánto costaba cada plato en este banquete de consecuencias. El balance estaba hecho. Mis activos, una mente afilada, un nieto leal, una escritura escondida y la paciencia de un francotirador. Sus pasivos, arrogancia, ignorancia y un rastro de papel digital que Tomás ya estaba empezando a recolectar. La fase de recolección de datos históricos había concluido. Ahora comenzaba la fase de auditoría de campo. Mañana, cuando la resaca del champán barato se disipara y ellos despertaran creyéndose los reyes del mundo, descubrirían que el castillo estaba construido sobre arenas movedizas y que la vieja tejedora acababa de tirar del hilo que sostenía toda su estructura. La mañana siguiente al aniversario amaneció con un silencio denso, solo interrumpido por los ronquidos de Héctor, que retumbaban desde la suite principal. Eran las 6 de la mañana y la casa olía a alcohol rancio y a flores marchitas, los restos de una celebración pagada con mi futuro. Me deslicé fuera de mi anexo como una sombra, cruzando el jardín cubierto de escarcha con mis pantuflas gastadas. No iba a prepararles el desayuno, como solía hacer para evitar conflictos. Iba directa al despacho de la planta baja. Mi objetivo era el servidor doméstico que Héctor había instalado para presumir de casa inteligente, sin saber que la verdadera inteligencia no reside en los cables, sino en quien sabe interpretar los datos que fluyen por ellos. Me senté frente a la pantalla del ordenador, mis dedos flotando sobre el teclado con la familiaridad de un pianista a punto de tocar un requiem. Ingresé la contraseña de administrador que Héctor creía haber cambiado, pero que en realidad era la fecha de cumpleaños de Rebeca. Su previsibilidad era tan insultante como su codicia. La pantalla parpadeó y me dio acceso a la banca en línea corporativa. Ahí estaba, la primera evidencia tangible, brillando en píxeles de alta definición. El extracto bancario del fondo madre mostraba una línea devastadora. Transferencia saliente, 12 de octubre, 14:30 p.m. Beneficiario, Lux Motors S.A. Monto, 250.000 € USD. No fue un error, ni un retiro gradual. Fue una extracción quirúrgica, ejecutada el mismo día que yo estaba en el hospital haciéndome unos análisis de rutina que ellos ignoraron. Imprimí el comprobante, el zumbido de la impresora láser, sonando como un disparo con silenciador en la quietud del despacho. Al sostener el papel caliente en mis manos, noté un detalle en el concepto de la transferencia. Gastos de representación, inversión logística. Habían clasificado un auto deportivo de lujo como una herramienta de trabajo para evadir impuestos. Mi mente de auditora registró la infracción fiscal inmediatamente. Fraude contable. Esta hoja de papel no solo probaba el robo de mis ahorros, sino que constituía la primera prueba de un delito federal que podría llevar a la cárcel a cualquier administrador, incluso a uno tan incompetente como mi hijo. De repente, la puerta del despacho se abrió sin ruido. No era Héctor, sino Tomás. Mi nieto entró con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, sosteniendo su laptop como si fuera un escudo. Sin decir palabra, colocó su computadora junto a la mía. «Abuela, tienes que escuchar esto», susurró, su voz quebrada por la vergüenza ajena. Conectó un par de audífonos y me los pasó. Instalé el espejo en el celular de papá anoche, como me enseñaste. Esto es de hace 2 días, una nota de voz que mamá le envió mientras tú estabas en la cocina. Me coloqué los audífonos, preparándome para el impacto. La voz de Rebeca sonó cristalina, sin la distorsión de la cortesía pública, cargada de una impaciencia venenosa. «Héctor, deja de ser un cobarde y haz la transferencia ya. Tu madre no va a durar mucho. Mírala, apenas puede caminar.
Si se muere con ese dinero en la cuenta, entraremos en un juicio de sucesión eterno. Gástalo ahora que está viva, y ni se dará cuenta. Ella vive en su mundo de lanas y recuerdos. El audio terminó con un chasquido seco. Me quité los audífonos lentamente, sintiendo una frialdad en el pecho que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. No era solo codicia. Era una especulación activa sobre mi muerte. Estaban apostando contra mi longevidad, calculando mi fecha de caducidad para maximizar sus beneficios. Miré a Tomás, quien bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Guarda eso en 3 servidores diferentes, encriptado. Le ordené con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ese audio es la prueba de la mala fe. Jurídicamente, desmonta cualquier argumento de que el dinero fue un regalo o un préstamo. Es dolo premeditado. Tomás asintió, sus dedos volando sobre el teclado para asegurar la evidencia. Pero necesitaba más. Necesitaba el arma nuclear que había enterrado hace 5 años, previendo exactamente este escenario. Dejé a Tomás monitoreando las comunicaciones y subí al ático, ese espacio polvoriento donde habían arrumbado mis trastos viejos. El aire allí arriba estaba viciado, lleno de partículas de polvo que bailaban en los rayos de luz que se colaban por las rendijas. Me dirigí hacia una caja de cartón marcada engañosamente como recetas de cocina y patrones de tejido. Aparté las revistas antiguas y saqué una carpeta de cuero marrón, desgastada por el tiempo pero intacta. Abrí la carpeta y extraje el documento más importante de mi vida financiera, la escritura pública, número 489. El papel amarillento crujió al desplegarse. Allí, en letra imprenta y con sellos notariales en relieve, se establecía la verdadera titularidad de la mansión. La casa no estaba a nombre de Héctor, ni de Rebeca. La propiedad pertenecía a Lourdes Inversiones S.A., una sociedad anónima de capital variable donde yo figuraba como administradora única y accionista mayoritaria con el 99% de las acciones preferenciales. Héctor solo tenía una acción simbólica, sin derecho a voto, que le di para que se sintiera importante. Acaricié el sello notarial. Durante años, dejé que jugaran a la casita, que le dijeran a sus amigos, mi casa, mi jardín, mi reforma. Pero legalmente, solo eran ocupantes tolerados. Ellos habían olvidado este detalle. O quizás Héctor, en su infinita negligencia, asumió que al ser mi único heredero, la empresa era prácticamente suya. Grave error. Una sociedad anónima es una persona jurídica distinta. Y yo, como su representante legal, tenía el poder absoluto sobre sus activos. Esta escritura convertía su propiedad en mi tablero de ajedrez. Debajo de la escritura estaba la segunda pieza de mi artillería legal, el contrato de comodato precario. Recordé el día en la notaría, Héctor firmando apresuradamente entre risas y llamadas telefónicas, sin leer la cláusula cuarta. Leí el texto en voz alta para mí misma, saboreando cada término jurídico. El comodante, Lourdes Inversiones S.A., se reserva el derecho de terminar este contrato y exigir la desocupación inmediata del inmueble por cualquier causa, con un preaviso simple de 48 horas. El incumplimiento facultará el uso de la fuerza pública. No era un contrato de alquiler, era un préstamo de uso, frágil, irrevocable. Héctor había firmado su propia sentencia de desalojo hace 5 años, ciego por la vanidad. Este documento transformaba su seguridad habitacional en humo. Podía dejarlos en la calle legalmente en 2 días. La firma de Héctor al pie de la página, grande y pomposa, parecía ahora una broma cruel contra sí mismo. Guardé ambos documentos en mi bolso, sintiendo su peso no en gramos, sino en poder. Bajé de nuevo al despacho, donde Tomás me esperaba con una expresión de incredulidad. Había accedido a los registros de la tarjeta de crédito corporativa, la Black Card, que supuestamente era para gastos operativos de la inmobiliaria. «¿Abuela, sabías esto?», preguntó, girando la pantalla hacia mí. Un despliegue de excesos obscenos llenaba la hoja de mietes. Cálculo. Spa Renacer, $800. Concepto. Bienestar corporativo. Restaurante Nobu, 1.200. Concepto. Reunión con clientes. Bolsos. Louis Vuitton,
4.500. Concepto. Material de oficina. Mis ojos se detuvieron en una fecha específica. La semana pasada. El mismo día que Rebeca me gritó por encender el radiador y gastar electricidad, ella había cargado $350 en un tratamiento facial de oro coloidal. La hipocresía me golpeó con la fuerza de una bofetada física. Me negaban calor humano y físico para ahorrar centavos, mientras se untaban oro en la cara con mi dinero. Esta lista de gastos no era solo mala administración, era apropiación indebida de fondos societarios para enriquecimiento personal. «Imprime todo, Tomás», dije, mi voz endureciéndose hasta convertirse en acero. «Quiero copias físicas, 3 juegos, uno para el abogado, uno para la policía y uno para mí». Tomás me miró asustado por la mención de la policía. «Abuela, ¿vas a meter a papá en la cárcel?» Lo miré con ternura, pero sin mentirle. «Yo no, hijo. Él se metió solo cuando confundió el dinero de la empresa con su billetera personal. Yo solo voy a encender la luz para que el juez vea el desorden». Tomás asintió, y la impresora volvió a zumbar, escupiendo la evidencia de su traición hoja tras hoja. Tenía el robo del fondo de retiro, la prueba de audio de su malicia, la escritura de propiedad, el contrato de desalojo y el registro de la malversación diaria. 5 clavos para su ataúd social y financiero. La evidencia estaba completa, verificada y lista para ser desplegada. No había lagunas. Sin embargo, tener las armas no era suficiente. Necesitaba una estrategia de disparo. No podía simplemente gritarles y mostrar los papeles en la cocina. Ellos lo negarían, lo romperían o intentarían declararme incompetente antes de que pudiera actuar. Necesitaba blindarme legalmente antes de apretar el gatillo. Necesitaba al doctor Salvatierra, mi antiguo aliado en la fiscalía. Un hombre que odiaba a los estafadores casi tanto como yo. Miré el reloj. Las 8 de la mañana. En 1 hora abrirían los bufetes de abogados. Recogí las carpetas, las impresiones calientes y mi bolso. «Tomás, necesito que te quedes aquí y actúes normal», le instruí. «Si preguntan, fui a comprar lana para tejer. Nadie sospecha de una vieja que va a por lana». Él sonrió débilmente, cómplice de mi coartada. Salí de la casa con el sol de invierno golpeándome la cara. El Porsche seguía allí, brillando, con arrogancia, pero ahora lo veía diferente. Ya no era un símbolo de mi derrota, sino el cuerpo del delito. Caminé hacia la parada del autobús, no como la anciana frágil que ellos veían, sino como la dueña de todo lo que sus ojos tocaban, marchando hacia la guerra. Tenía 48 horas antes de su próxima fiesta, el evento donde planeaban anunciar su expansión. No sabían que la única expansión que ocurriría sería la de la verdad estallando en sus caras. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una notificación automática del calendario compartido de la familia. «Mañana, gran fiesta de inauguración de la sociedad. 8:00 p.m. Sonreí por primera vez en días. Iba a ser una fiesta inolvidable, sin duda. Pero el invitado de honor no sería el éxito de Héctor, sino la justicia de Lourdes. El plan silencioso estaba a punto de comenzar, y el primer paso era visitar a un viejo amigo con una trituradora de papel legal en su maletín. A las 9 en punto de la mañana, crucé el umbral de caoba maciza del despacho del doctor Joaquín Salvatierra. El aire olía a cuero antiguo, tabaco de pipa y leyes inmutables, un aroma que funcionó como un bálsamo para mis nervios tensos. Joaquín, un hombre de 70 años con la mirada de un halcón y trajes cortados a medida, se levantó de su silla ergonómica al verme entrar. No hubo abrazos efusivos. Nuestra relación se basaba en el respeto profesional mutuo de 3 décadas. Dejé caer la carpeta con las pruebas sobre su escritorio de roble. El sonido sordo del papel contra la madera resonando como un veredicto anticipado. «Joaquín», dije sentándome con la espalda recta, «necesito activar el protocolo de emergencia corporativa. Hoy no vengo como madre, vengo como accionista mayoritaria víctima de desfalco». Él ajustó sus gafas, abrió la carpeta y comenzó a leer, su rostro endureciéndose con cada página que pasaba. Joaquín revisó el extracto bancario de la transferencia de $250 y la transcripción del audio de Rebeca. «¿Entiendes lo que esto implica, Lourdes?», preguntó, golpeando el papel con el dedo índice.
Esto no es solo una disputa familiar. Es administración fraudulenta y abuso de confianza. Con este audio, la donación de fondos para la casa entra en la causal de revocación por ingratitud, según el Código Civil. Asentí con la frialdad de quien ya ha llorado todo lo que tenía que llorar. Exacto. Quiero ejecutar la cláusula de reversión de la donación, pero antes necesito recuperar el control operativo de la empresa. Quiero que redactes un acta de asamblea extraordinaria totalitaria. Vamos a remover a Héctor de su cargo de gerente general honorario y revocar todos sus poderes de firma. Pasamos las siguientes 2 horas diseñando la arquitectura legal de la caída de mi hijo. Joaquín redactó los documentos con la precisión de un cirujano. Primero, una notificación notarial para el banco, informando el cambio de administración y bloqueando las cuentas a partir de las 20:30 horas del día de la fiesta, el momento exacto en que Héctor estaría presumiendo su riqueza. Segundo, una demanda civil por daños y perjuicios, solicitando el embargo precautorio del Porsche Cayenne como activo disputado. Joaquín me miró por encima de sus lentes mientras imprimía los borradores. ¿Estás segura de que quieres hacer esto en público, Lourdes? Podríamos hacerlo en privado. Evitar el escándalo. Le sostuve la mirada. Ellos hicieron el robo público al comprar ese auto para humillarme. La restitución del honor debe tener la misma audiencia. Salí del despacho a las 11:30 con un portafolios más pesado y una sensación de armadura invisible. Llevaba conmigo las notificaciones listas para ser diligenciadas y un poder legal irrevocable. Mi siguiente parada fue una pequeña sucursal bancaria al otro lado de la ciudad, donde abrí una caja de seguridad personal a mi nombre, pagando la anualidad en efectivo. Allí deposité los originales de la escritura y el contrato de comodato, dejando solo copias certificadas en la casa. Si Héctor o Rebeca decidían registrar mi habitación en un ataque de paranoia, no encontrarían nada más que papeles sin valor legal. La verdadera munición estaba ahora bajo llave, protegida por acero reforzado y cámaras de seguridad, lejos de las manos codiciosas de mi nuera. Al regresar a la mansión, encontré a Héctor en la entrada, lavando el Porsche con una dedicación que nunca había mostrado por ningún trabajo honesto. El agua jabonosa corría por la carrocería negra mientras él silbaba una melodía desafinada, completamente ajeno a que acababa de perder legalmente su capacidad de firmar cheques. ¿Te gusta, mamá?, me gritó al verme, sin dejar de frotar el capó con una gamuza de microfibra. Es una bestia alemana. Rebeca está feliz. Me detuve un segundo, observando cómo su reflejo se distorsionaba en el metal pulido. Es muy brillante, hijo, respondí con una calma aterradora. Asegúrate de cuidarlo bien. Las cosas prestadas hay que devolverlas en buen estado. Él rió, pensando que era una broma de anciana, sin entender la sentencia literal que acababa de pronunciar. Entré a la casa y me dirigí directamente a mi anexo. Tenía que comenzar la operación Mudanza Invisible. Durante las siguientes 3 horas, aproveché que Rebeca estaba en su sesión de pilates y Héctor seguía enamorado de su reflejo en el auto. Comencé a sacar mis objetos de valor sentimental y financiero, uno por uno. No podía llevarme muebles. Eso levantaría sospechas. Pero sí lo que importaba. Mi colección de monedas antiguas, valorada en unos $15,000, fue a parar al fondo de una bolsa de compras reutilizable, cubierta con estambre barato. Mis joyas reales, las que heredé de mi madre y que Rebeca siempre había codiciado, las envolví en ropa sucia dentro de mi cesto de lavandería. El momento más difícil fue descolgar los retratos de Héctor cuando era niño. Ver su cara inocente de 5 años, sonriendo sin dientes, contrastaba dolorosamente con el hombre que me había robado el retiro. Sentí un nudo en la garganta, pero recordé el audio. Gasta el dinero ahora. Ella ni se dará cuenta. La nostalgia es un lujo que no podía permitirme. Saqué las fotos de los marcos y las guardé en un sobre manila, dejando los marcos vacíos volteados sobre la mesa, como si los estuviera limpiando. Si alguien entraba, parecería una tarea doméstica más. En realidad, estaba borrando mi huella emocional de esa casa. Cada objeto retirado era un hilo menos que me ataba a su toxicidad, una preparación para el corte final.
A las 5 de la tarde, Tomás llegó de la universidad. Subimos a su habitación bajo el pretexto de que necesitaba que me arreglara el teléfono. En realidad convertimos su escritorio en un centro de comando. ¿Está listo el video?, pregunté. Tomás asintió y abrió un archivo en su laptop titulado engañosamente homenaje aniversario.mp4. Al darle play, la pantalla no mostró fotos familiares felices, sino una secuencia brutal de capturas de pantalla, el saldo en cero, la factura del Porsche, los gastos en Louis Vuitton y, finalmente, el audio de Rebeca sincronizado con una foto de ella brindando. Era una obra maestra de la edición forense, diseñada para durar exactamente 3 minutos, el tiempo suficiente para destruir una reputación y demasiado corto para que pudieran reaccionar y apagarlo. «Necesitamos una copia de seguridad física», le instruí. «Si cortan la electricidad o el Wi-Fi, esto tiene que seguir funcionando». Tomás sacó 3 memorias USB idénticas. Tengo una conectada directamente al proyector, otra en mi bolsillo, y la tercera la subiré a la nube con un enlace programado para enviarse a los correos de los socios de papá si algo nos pasa. Mi nieto había aprendido bien. La paranoia constructiva es la mejor herramienta de un auditor. Revisamos la lista de invitados para la fiesta del día siguiente. 80 personas, incluyendo al presidente del club de golf y 2 posibles inversores inmobiliarios. La audiencia perfecta para una ejecución pública. Esa noche, cené sola en mi anexo. Un plato de sopa simple, pero que me supo a gloria. Por primera vez en años, no sentí miedo al futuro. Sabía exactamente lo que iba a pasar en las próximas 24 horas. Escuché a través de las paredes delgadas cómo Héctor y Rebeca discutían sobre qué ropa ponerse para la gala. «Tengo que verme como un millonario, Rebeca», decía él. «La gente tiene que creer que somos intocables». Sonreí en la oscuridad. Iba a ayudarles con eso. Mañana todos sabrían exactamente quiénes eran, y la palabra intocable adquiriría un nuevo significado cuando la policía judicial intentara notificarles el embargo. El día 4 amaneció con un sol radiante, el tipo de día engañosamente hermoso que precede a las tormentas. La casa era un hervidero de actividad, una empresa de catering externa, contratada por $5,000 que no tenían, invadió la cocina. Rebeca daba órdenes a gritos, tratando a fueciazos los meseros con el mismo desdén que usaba conmigo. Yo me mantuve en mi papel, la abuela dócil, sentada en una esquina, tejiendo una bufanda que nunca terminaría. Observé cómo colocaban las mesas en el jardín, justo al lado de la piscina, creando el escenario perfecto. Héctor pasó a mi lado, ajustándose los gemelos de oro. «Mamá, por favor, esta noche trata de no avergonzarnos. Quédate en tu mesa y sonríe, ¿vale?» Lo miré a los ojos y asentí. «No te preocupes, hijo. Esta noche nadie olvidará mi presencia». A media mañana, hice mi última jugada logística. Llamé a un servicio de taxi de confianza y cargué discretamente 2 maletas grandes que había preparado la noche anterior. Le dije al jardinero que eran donaciones para la iglesia. En realidad, contenían toda mi ropa y mis efectos personales esenciales. El taxista las llevó a un guardamuebles que había alquilado cerca del apartamento del doctor Salvatierra. La casa estaba ahora, efectivamente, vacía de mi vida. Yo era un fantasma, caminando por los pasillos, una presencia física sin arraigo material. Si me echaban esa misma noche, como temía que intentaran hacer después del show, yo ya me había ido hacía horas. Al mediodía, Tomás bajó con el proyector bajo el brazo. «Voy a probar el equipo de sonido para la música ambiental», anunció en voz alta para que Rebeca lo oyera. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Solo asegúrate de que funcione. No quiero fallos técnicos». Tomás me guiñó un ojo imperceptiblemente, mientras conectaba el cable HDMI al sistema central. El caballo de Troya estaba conectado. El archivo homenaje quedó en cola de reproducción, disfrazado entre una lista de éxitos de jazz suave. Todo estaba en posición. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus marcas y el público estaba a punto de llegar. Me retiré a mi anexo para vestirme. No me puse el vestido gris de funeral del restaurante. Saqué del fondo de mi armario un traje sastre azul marino
impecable, que no había usado desde mi jubilación. Me maquillé con cuidado, resaltando mis ojos pero ocultando las ojeras. Me recogí el pelo blanco en un moño estricto, elegante y autoritario. Me miré al espejo y ya no vi a la abuela que tejía. Vi a la licenciada Lourdes, la mujer que hacía temblar a los evasores fiscales con una sola pregunta. Guardé la escritura original y el contrato de comodato en mi bolso de mano, junto con mi teléfono cargado al 100%. A las 7 de la tarde, los primeros autos comenzaron a llegar. La música suave flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de las copas brindando. Desde mi ventana, vi a Héctor recibiendo a los invitados con palmadas en la espalda, señalando hacia el garaje donde, presumiblemente, haría un tour privado para mostrar el Porsche. Rebeca brillaba con un vestido de lentejuelas doradas, riendo con una falsedad ensayada. Parecían los reyes de la colina. No sabían que la colina estaba minada. Revisé mi reloj. Faltaban 45 minutos para el discurso de bienvenida y expansión que Héctor había programado. 45 minutos para que el sistema bancario ejecutara la orden de bloqueo que Joaquín y yo habíamos dejado programada. Tomás me envió un mensaje de texto simple. Luz verde, esperando tu señal. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la noche. El miedo había desaparecido, reemplazado por una claridad de hielo. Abrí la puerta del anexo y comencé a caminar hacia el jardín principal. Mis pasos resonaban firmes en el camino de piedra. No iba a esconderme en la cocina ni a sentarme en la mesa del rincón. Iba directa al centro de la fiesta. Un mesero me ofreció una copa de champán y la acepté, sosteniéndola con elegancia. Me deslicé entre los grupos de invitados, escuchando fragmentos de conversaciones sobre inversiones seguras y futuro brillante. La ironía era deliciosa. Llegué hasta la mesa principal que estaba vacía por el momento, reservada para la familia anfitriona. Me senté en la silla que daba de frente a la pantalla de proyección gigante que habían instalado para mostrar los renders de sus supuestos nuevos proyectos. Desde allí, tenía una vista panorámica de la destrucción inminente. Héctor me vio, y su sonrisa vaciló por un segundo al notar mi cambio de vestimenta y actitud, pero estaba demasiado ocupado adulando a un inversor para acercarse. El cielo se oscureció completamente, y los focos del jardín se encendieron, iluminando la escena con una luz dramática. Rebeca subió al pequeño escenario improvisado, golpeando el micrófono para pedir atención. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para nuestra familia y nuestra empresa. Los aplausos fueron educados y entusiastas. Yo di un sorbo a mi champán, sintiendo las burbujas estallar en mi lengua. Mi mano derecha se deslizó dentro de mi bolso, tocando la textura rugosa de la carpeta de cuero. Todo se reducía a esto. Años de sacrificio, meses de humillación, días de planificación. La cuenta regresiva había terminado. Miré a Tomás, que estaba en la consola de audio al fondo del jardín. Él captó mi mirada, y sus dedos se posaron sobre la tecla Enter. Rebeca seguía hablando de esfuerzo y mérito, palabras que en su boca sonaban a blasfemia. Era hora de corregir el registro contable. Asentí levemente con la cabeza hacia mi nieto. «Que comience la auditoría». Rebeca continuaba su monólogo en el escenario, moviendo las manos con esa teatralidad ensayada que había copiado de los influenciadores de estilo de vida. Hablaba de sinergias, crecimiento exponencial y legado familiar, palabras que en su boca sonaban tan vacías como la cuenta bancaria que ella creía llena. La audiencia, compuesta por 80 personas entre socios del club, aspirantes a inversores y amigos superficiales, asentía hipnotizada por el brillo de las lentejuelas y la promesa de éxito fácil. Yo observaba la escena desde mi mesa estratégica, sintiendo la vibración del teléfono en mi mano como el latido de un segundo corazón. No necesitaba mirar la pantalla para saber qué estaba ocurriendo en el ciberespacio. El protocolo de seguridad bancaria que habíamos activado con el doctor Salvatierra a las 20 horas en punto acababa de entrar en vigor, congelando cada centavo, cada línea de crédito y cada activo líquido vinculado a la sociedad. La red se había cerrado, invisible y letal, atrapando a los peces gordos mientras aún nadaban en champán.
El primer síntoma de la catástrofe no fue un grito, sino un murmullo discreto cerca de la barra principal. El jefe de meseros del servicio de catering, un hombre serio con chaleco negro y una terminal de punto de venta en la mano, se acercó a Héctor, que estaba al pie del escenario, aplaudiendo a su esposa. Héctor frunció el ceño, molesto por la interrupción en su momento de gloria, y agitó la mano despectivamente, indicándole al hombre que esperara. Pero el jefe de meseros no se movió. Su postura era rígida, la postura de quien exige un pago antes de servir la siguiente ronda de canapés de caviar. Vi cómo Héctor, resoplando con impaciencia, sacaba su cartera de piel de cocodrilo y extraía la tarjeta corporativa Black, esa pieza de plástico negro mate que usaba como cetro de poder. La deslizó en la máquina con un gesto arrogante, sin siquiera mirar al empleado, asumiendo que el universo financiero seguía girando a su favor. El pitido agudo de la terminal cortó el aire, audible solo para los que estábamos cerca, pero devastador por su significado. Transacción denegada. Héctor miró el aparato con incredulidad, soltando una risa nerviosa. Debe ser un error de conexión. Pruebe de nuevo, ordenó, golpeando la tarjeta contra la mesa. El mesero, con la paciencia de quien ha visto caer a muchos fanfarrones, insertó el chip nuevamente. El silencio se prolongó durante 10 segundos agonizantes mientras la máquina comunicaba con el banco. Otro pitido, esta vez más largo y definitivo. Tarjeta bloqueada. Retener. Plástico. La cara de mi hijo perdió el color bronceado artificial, transformándose en una máscara de cera pálida. Sus ojos buscaron frenéticamente una explicación en el vacío, incapaz de procesar que su llave maestra hacia el mundo del lujo acababa de romperse dentro de la cerradura. Mientras tanto, en el escenario, el discurso de Rebeca empezaba a perder ritmo. Ella, que siempre estaba hiperconsciente de la atención de Héctor, notó que su esposo ya no la miraba con adoración, sino que discutía acaloradamente con el servicio. Su voz vaciló al pronunciar la frase «estabilidad financiera», un tropiezo verbal que no pasó desapercibido para un par de esposas de banqueros sentadas en la primera fila. La atmósfera del jardín cambió sutilmente. La energía de celebración se vio contaminada por una corriente de incomodidad. Los invitados, con ese sexto sentido que tienen los ricos para detectar la falta de liquidez, empezaron a intercambiar miradas. Yo tomé un sorbo lento de mi bebida, saboreando el reverso intermedio. Antes de que la verdad moral saliera a la luz, la verdad financiera ya los había paralizado. Ya no eran los anfitriones generosos, eran deudores en su propia fiesta. Héctor, sudando visiblemente bajo los focos del jardín, sacó una segunda tarjeta. Esta vez, su tarjeta personal, Platinum. «Use esta», siseó entre dientes, tratando de mantener la compostura. «Y traiga más champán, rápido». El mesero pasó la tarjeta. Tercer pitido. «Fondos insuficientes». El fondo. Madre. Y las cuentas vinculadas estaban secas o congeladas. La humillación técnica era absoluta. El jefe de meseros retiró la botella de Dom Perignon, que estaba a punto de abrir, y negó con la cabeza suavemente. «Señor, mis instrucciones son claras. Pago por adelantado para el resto del servicio, o detenemos la distribución ahora mismo. Tenemos una factura pendiente de $5,000. La voz del hombre fue baja, pero para Héctor debió sonar como un trueno. Se había quedado sin munición en Financiations, medio de la guerra de apariencias. Fue en ese instante que Héctor giró la cabeza y me vio. Yo estaba sentada con la espalda recta, iluminada por el resplandor de las velas, con una expresión de serenidad imperturbable que contrastaba violentamente con su pánico. No había confusión en mi rostro, ni la preocupación habitual de una madre que ve sufrir a su hijo. Había cálculo. Nuestros ojos se encontraron a través de las mesas decoradas con lirios blancos, y vi el momento exacto en que la sospecha floreció en su mente primitiva. Él sabía que yo manejaba los libros antiguos, sabía que yo era la única otra persona con firma autorizada en el pasado. Sin pensar en las consecuencias, abandonó al mesero y caminó hacia mí, abriéndose paso entre los invitados con una brusquedad que derramó un par de copas. La máscara de hijo amoroso se había caído, revelando al niño malcriado y furioso que exigía su juguete. Llegó a mi mesa respirando con dificultad,
sus manos aferradas al borde del mantel como si quisiera volcarlo. «Mamá, ¿qué hiciste?», susurró con una violencia contenida, inclinándose para que los demás no oyeran. «Tocaste las cuentas del banco. Las tarjetas no pasan. Si hiciste alguna estupidez con tus transferencias de anciana, arréglalo ahora mismo». Su arrogancia era tal que, incluso en el desastre, asumía que era un error de mi incompetencia y no una maniobra de mi estrategia. Me miró esperando que yo sacara mi chequera de emergencias, esa que siempre usaba para rescatarlo, esperando que la mami solucionara el problema para que él pudiera seguir jugando a ser el rey. Levanté la vista lentamente, mirándolo no como a mi hijo, sino como a un activo tóxico que estaba a punto de ser liquidado. «Yo no he tocado tu dinero, Héctor», respondí con voz clara y tranquila, lo suficientemente alta para que la pareja de la mesa contigua volteara a mirar. «Porque tú no tienes dinero. Nunca lo tuviste. Todo era mío». La frase quedó suspendida en el aire, densa y fría. Héctor retrocedió un paso como si le hubiera abofeteado físicamente. Por primera vez en su vida, el no de su madre no era una negociación, era un muro de hormigón. La dinámica de poder había cambiado radicalmente en 10 segundos. Él, el hombre joven y fuerte, estaba temblando de impotencia. Yo, la anciana descartable, tenía el control total del oxígeno financiero de la habitación. Rebeca, percibiendo que el barco se hundía y que el capitán había abandonado el puente, decidió tomar el timón con una maniobra desesperada. «Un aplauso para mi esposo, que está resolviendo unos detalles técnicos de última hora para darles una sorpresa», gritó por el micrófono, forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. Héctor se quedó paralizado junto a mi mesa, atrapado entre mi mirada de hielo y la expectativa de la multitud. «Y ahora», continuó ella, tratando de recuperar la atención, «antes de pasar al brindis, queremos compartir con ustedes un video muy especial, un resumen visual de nuestra trayectoria hacia el éxito». Ella señaló la pantalla gigante, creyendo que verían renders arquitectónicos y fotos de sus viajes. Esa fue la señal final. La pequeña victoria de verlos sudar por dinero era satisfactoria, pero insuficiente. El bloqueo de las tarjetas solo les impedía gastar, no les impedía mentir. Necesitaba arrancar la mentira de raíz. Giré la cabeza hacia la consola de sonido, donde Tomás estaba de pie, con la mano sobre el teclado de la laptop. Su rostro estaba pálido, consciente de que estaba a punto de dinamitar a sus propios padres, pero su mirada era firme. Él había visto los estados de cuenta. Él sabía quiénes eran los verdaderos villanos. Le hice un gesto casi imperceptible, un leve asentimiento que autorizaba el bombardeo. El proyector cobró vida con un zumbido de ventiladores que sonó como una turbina, preparándose para el despegue. La pantalla blanca, que dominaba el jardín como un ojo gigante, parpadeó una vez, 2 veces. La música de jazz suave que había estado sonando de fondo se cortó abruptamente, sumiendo al jardín en un silencio expectante. Rebeca bajó del escenario y se acercó a Héctor, susurrándole con urgencia: «¿Qué pasa con la tarjeta? ¿Por qué tu madre te mira así?». Héctor no pudo responder. Estaba hipnotizado mirando la pantalla, donde el logotipo de la inmobiliaria acababa de desaparecer para dar paso a algo que no estaba en el programa. La primera imagen que apareció no fue un plano de un edificio moderno, ni una foto de la pareja sonriendo en París. Fue un documento escaneado en alta resolución, con letras negras sobre fondo blanco, ampliado a 3 metros de altura, para que hasta los miopes de la última fila pudieran leerlo. Era el extracto bancario del día 12 de octubre. La cifra 250.000 USD brillaba en la oscuridad de la noche, obscena y acusadora. Un murmullo confuso recorrió la multitud. «¿Qué es esto?», preguntó alguien en voz alta. «¿Es parte de la inversión?». La confusión inicial era parte del plan. La mente humana se resiste a aceptar la traición inmediata, buscando explicaciones lógicas donde solo hay delito. Héctor reaccionó con un segundo de retraso. «¡No! ¡Apaguen eso!», gritó, lanzándose hacia la consola donde estaba Tomás. Pero estaba lejos, y la multitud de mesas le bloqueaba el paso. Rebeca se llevó las manos a la boca, reconociendo la fecha y el monto. El reverso intermedio
Se había consumado. Habían perdido el control de la narrativa. Ya no eran los narradores de su propia historia de éxito. Se habían convertido en los protagonistas involuntarios de un documental sobre fraude. El miedo en sus ojos ya no era por una tarjeta rechazada. Era terror puro. Sabían que lo que venía a continuación no era un error técnico, sino una ejecución moral programada. La imagen en la pantalla cambió con una transición suave. Ahora aparecía la foto del Porsche Cayenne con el lazo rojo, yuxtapuesta con la notificación de saldo insuficiente de mi cuenta de farmacia. El contraste visual era brutal. El lujo excesivo frente a la necesidad básica negada. «Tomás, desconecta eso», aulló Héctor, tropezando con una silla. Pero el audio empezó a sonar. La voz de Rebeca, nítida y amplificada por los altavoces de alta fidelidad que ellos mismos habían alquilado, llenó el jardín. «Tu madre no durará mucho. Gasta el dinero ahora». El tiempo se detuvo. El champán dejó de burbujear. La fiesta había terminado. El juicio acababa de empezar. La voz grabada de Rebeca, deseando mi muerte con esa frialdad casual, se desvaneció en el aire nocturno, pero su eco permaneció, más pesado que el plomo. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío físico donde 80 personas contenían la respiración simultáneamente. Nadie miraba a la pantalla ya. Todos los ojos estaban clavados en la mujer de lentejuelas doradas que, un minuto antes, era la envidia del vecindario y ahora parecía encogerse visiblemente bajo el peso de su propia malicia. Una esposa de un inversor importante se llevó la mano al pecho, murmurando un «Dios mío», que sonó como un grito en la quietud. La máscara social de la nuera perfecta no solo se había agrietado, se había pulverizado, dejando al descubierto la fealdad moral que escondía. Rebeca intentó hablar, balbuceando algo sobre montajes y sacado de contexto, pero su voz temblaba tanto que las palabras se deshacían antes de llegar al micrófono. Su mirada buscó desesperadamente apoyo en la audiencia, pero solo encontró muros de rechazo. Los invitados, gente que valoraba las apariencias por encima de todo, retrocedían instintivamente, como si la crueldad fuera contagiosa. La vergüenza ajena es un ácido potente, y en ese jardín estaba corroyendo cualquier vínculo de amistad que pudieran haber fingido tener. La condena social fue instantánea e irrevocable. En su mundo, ser pobre es un pecado, pero ser un monstruo grabado en audio es un suicidio. Sin darles tiempo a recuperarse, la pantalla gigante parpadeó de nuevo, implacable. Tomás, desde su trinchera digital, lanzó la segunda oleada de evidencia. Apareció una hoja de cálculo comparativa, diseñada con la claridad brutal de una autopsia financiera. A la izquierda, bajo el encabezado «Necesidades médicas de Lourdes», aparecía la suma irrisoria de $40 rechazada por falta de fondos. A la derecha, bajo «Gastos corporativos vitales», desfilaban los recibos del Spa Renacer y la tienda Louis Vuitton, sumando miles de dólares en una sola semana. La yuxtaposición visual provocó un jadeo colectivo. La disparidad era tan grotesca que no requería explicación. Los inversores presentes, hombres de negocios que entendían de números, se acercaron a la pantalla, entrecerrando los ojos. Vieron sus propios nombres en una lista de posibles víctimas que Héctor había dejado descuidada en su nube y que Tomás había rescatado. La narrativa de empresa sólida se desmoronó al revelar que la liquidez de la compañía dependía enteramente de saquear los ahorros de una anciana. Un socio del club de golf, que había estado considerando poner capital en el proyecto de Héctor, negó con la cabeza y guardó su chequera en el bolsillo interior de su saco. Ese gesto simple fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre en la cara de mi hijo. Héctor, al ver cómo su futuro se evaporaba píxel a píxel, estalló. La vergüenza dio paso a una furia ciega y primitiva. Con el rostro desfigurado por la ira y las venas del cuello palpitando, se abalanzó hacia la mesa de sonido, empujando a un camarero que se cruzó en su camino. «¿Quién te crees que eres?», rugió, no hacia mí, sino hacia el universo que osaba contradecirlo. Llegó hasta donde estaba Tomás y le arrancó el cable HDMI del ordenador con un tirón violento,
buscando silenciar la verdad por la fuerza bruta. La pantalla se fue a negro, pero el daño ya estaba hecho. La imagen había quedado grabada en la retina de todos los presentes. «¡Estás senil! ¡Apaga eso!», gritó Héctor, girándose hacia mí, con el cable aún en la mano, como un látigo improvisado. Su voz se quebró, una mezcla de llanto y amenaza. «¡Estás loca! Todo esto son mentiras de una vieja que ya no sabe lo que dice. Nadie te va a creer». Intentó proyectar autoridad, pero solo logró proyectar desesperación. Me acusaba de demencia para invalidar mi testimonio, la última carta del abusador acorralado. La violencia de su reacción, lejos de persuadir a la audiencia, confirmó su culpabilidad. Un hombre inocente explica. Un hombre culpable ataca. Tomás, lejos de amedrentarse por la furia de su padre, se puso de pie. No retrocedió. Con una calma que debió heredar de mi lado de la familia, volvió a conectar un cable de respaldo que tenía preparado. Tomó el micrófono inalámbrico que Héctor había dejado caer en su carrera, y su voz, joven pero firme, resonó por los altavoces. «Mi abuela no está loca, papá. Ella es la única persona cuerda en esta casa». Héctor se detuvo en seco, sorprendido por la rebelión de quien siempre consideró un niño sumiso. Tomás me buscó con la mirada entre la multitud y dijo la frase que habíamos pactado, la señal para mi entrada final. «Abuela, diles quién eres realmente». Me levanté de mi silla. El movimiento fue lento, deliberado. No necesitaba correr. La verdad no tiene prisa. Alisé mi chaqueta azul marino y levanté la barbilla. El jardín quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de los grillos y la respiración agitada de mi hijo. Los invitados se apartaron, instintivamente, abriendo un pasillo directo entre mi mesa y el escenario, como el mar rojo abriéndose ante Moisés. Caminé por ese sendero de césped iluminado, sintiendo 80 pares de ojos sobre mí. Ya no veían a la viejita del anexo, veían a una fuerza de la naturaleza avanzando para reclamar lo suyo. Subí los 3 escalones del escenario con una agilidad que desmentía mis años. Rebeca, que estaba paralizada en una esquina del estrado, retrocedió al verme acercar, como si temiera que la golpeara. Pero yo no ensucio mis manos. Me paré frente al micrófono, el mismo instrumento que ellos habían usado para vender sus mentiras, y miré a mi hijo a los ojos. Él estaba abajo, en la hierba, pequeño y derrotado. Abrí mi bolso de mano y saqué la carpeta de cuero vieja. El sonido del broche al abrirse resonó amplificado por el sistema de sonido. Un clic seco y judicial. Durante años han vivido bajo la ilusión de que mi silencio era debilidad. Comencé, mi voz tranquila y autoritaria, llenando cada rincón del jardín. Han gastado mi dinero, han ocupado mi casa y han despreciado mi presencia, creyendo que la vejez me había quitado el poder. Saqué la escritura pública número 4589 y la levanté en alto. El papel amarillento brilló bajo los focos. «Héctor, tú no eres el dueño de esta casa. Nunca lo fuiste. Esta propiedad pertenece a Lourdes Inversiones S.A., una sociedad que fundé hace 30 años y de la cual soy la administradora única». Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. Héctor abrió la boca para protestar, pero lo corté con un gesto de mi mano libre, un gesto de mando absoluto. «Y continué, sacando el segundo documento, «es el contrato de comodato precario que firmaste hace 5 años sin leer». Desplegué el documento, mostrando su firma garabateada al final. Un contrato que me permite revocar su permiso de ocupación en cualquier momento por causa de ingratitud o mala administración. Y créanme, señores, la mala administración ha sido probada esta noche más allá de toda duda razonable. Dejé caer los documentos sobre el atril con pesadez. Me incliné hacia el micrófono para el golpe de gracia. «Yo no soy su carga, Héctor. Yo no soy su inquilina. Soy su jefa. Y esta casa y ese auto que está ahí fuera son activos de mi empresa que acabo de liquidar y reclamar». La frase cayó como una guillotina. La realidad de su situación financiera y legal les golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. No eran propietarios. Eran intrusos. No eran ricos. Eran insolventes. En ese momento preciso, como si fuera parte de la coreografía, las luces azules y rojas de una patrulla
iluminaron la entrada del jardín, reflejándose en la piscina. El doctor Salvatierra entró por la puerta lateral, acompañado por 2 oficiales de la policía judicial y un actuario del juzgado. No venían a arrestar a nadie penalmente todavía, pero venían a ejecutar una orden civil mucho más dolorosa para el ego de mi hijo. Caminaron directamente hacia Héctor, quien miraba la escena como si estuviera en una pesadilla. «Señor Héctor», dijo el actuario, entregándole una notificación oficial con sello del juzgado. «Tenemos una orden de embargo preventivo sobre el vehículo Porsche Cayenne, placa JX998, por presunta malversación de fondos societarios. Y aquí tiene la notificación de terminación de contrato de comodato». El oficial de policía extendió la mano, con la palma abierta, esperando. «Las llaves del vehículo, por favor. Ahora». Héctor, temblando, sacó las llaves doradas de su bolsillo. Esas mismas llaves que había exhibido con orgullo hacía una hora. Al entregarlas, parecía que le estaban arrancando un órgano vital. Rebeca soltó un sollozo agudo cuando vio al oficial caminar hacia el auto. «No, es mío», gritó, intentando correr tras ellos, pero se detuvo al ver las miradas de desprecio de sus amigos. El embargo del auto era la primera consecuencia de la tríada de destrucción. El símbolo de su estatus estaba siendo confiscado públicamente. La grúa, que esperaba discretamente afuera, encendió su motor. Un ruido mecánico que sonó a derrota. «Tienen 48 horas para desalojar la propiedad», añadió el doctor Salvatierra con su voz grave, asegurándose de que todos escucharan. «A partir del lunes a las 8 de la mañana, la cerradura será cambiada y cualquier bien que permanezca dentro será considerado abandonado». Esa era la segunda consecuencia. La pérdida del techo, la mansión, su escenario, su refugio, ya no era suya. Iban a ser expulsados del paraíso que no habían pagado. Finalmente, el actuario se dirigió a Rebeca. «Señora, también se le notifica que las tarjetas de crédito corporativas han sido canceladas y se iniciará una auditoría sobre sus gastos personales. La tercera consecuencia, la asfixia financiera total, sin dinero, sin casa y sin coche». La tríada estaba completa. Los miré desde el escenario, 2 figuras pequeñas y solas en medio de un jardín que ya no les pertenecía. La fiesta había terminado y la limpieza acababa de comenzar. Las 48 horas posteriores a la fiesta transcurrieron con la precisión sombría de una ejecución burocrática. No hubo gritos ni escenas dramáticas en el interior de la casa, solo el sonido incesante de cinta de embalar cerrando cajas de cartón apresuradas. Observé desde la ventana de mi anexo, que ahora parecía más un puesto de vigilancia que una prisión, cómo Héctor y Rebeca desmantelaban su vida de mentiras, cargaron lo poco que les pertenecía legalmente en una camioneta de mudanzas alquilada por hora, ya que no tenían crédito para una empresa de servicio completo. Rebeca salió de la mansión arrastrando 2 maletas Louis Vuitton, irónicamente llenas de ropa que ya no tenía dónde lucir, y se subió a un taxi convencional sin mirar atrás, dejando a Héctor solo con las cajas pesadas. El Porsche ya no estaba. El espacio vacío en el camino de entrada era una cicatriz de asfalto que recordaba su arrogancia perdida. Cuando el último camión dobló la esquina, sentí que el aire en el jardín se volvía instantáneamente más ligero, purificado de la toxicidad de 5 años de ingratitud. A las 8:30 de la mañana del lunes, el cerrajero llegó puntual, tal como lo había programado el doctor Salvatierra. Mientras el hombre taladraba el cilindro de la puerta principal de roble macizo, yo permanecí de pie en el porche, sosteniendo en mi mano el juego de llaves antiguas que Héctor me había obligado a devolver, por seguridad, años atrás. El sonido del metal siendo triturado fue música para mis oídos. Era el sonido de mi autoridad siendo reinstalada físicamente en la propiedad. Cuando el cerrajero me entregó las nuevas llaves, brillantes y pesadas, no sentí euforia, sino una paz profunda y sólida. Entré a la casa principal, mis pasos resonando en el vestíbulo vacío de muebles pero lleno de luz. No había fantasmas allí, solo metros cuadrados de activos inmobiliarios listos para ser liquidados. Recorrí las habitaciones, abriendo las cortinas que Rebeca mantenía cerradas, dejando que el sol desinfectara cada rincón donde me habían hecho sentir pequeña.
La venta de la mansión fue una operación financiera impecable, ejecutada con la frialdad de quien se deshace de una acción con mal rendimiento. No hubo sentimentalismos. Esa casa había dejado de ser un hogar el día que me relegaron al patio trasero. En menos de 3 semanas, acepté una oferta en efectivo de un desarrollador extranjero. $1.400.000, una plusvalía considerable sobre el precio original, gracias a las reformas que Héctor había supervisado con mi dinero. Firmé la escritura de venta en la misma notaría donde mi hijo había firmado su sentencia de desalojo, cerrando el ciclo con una simetría poética. El dinero ingresó a la cuenta de Lourdes Inversiones S.A. 48 horas después, restaurando mi liquidez y dándome el capital necesario para reescribir mi jubilación bajo mis propios términos, lejos de los recuerdos de la traición. En cuanto a Héctor, la caída fue vertical y sin paracaídas. La junta directiva de la empresa inmobiliaria, al recibir el informe de auditoría forense que preparé con Tomás, no tuvo otra opción que despedirlo por causa justificada y violación de deberes fiduciarios. No hubo indemnización, ni carta de recomendación, ni fiesta de despedida. Se fue con una caja de cartón con sus efectos personales y una deuda reputacional impagable en la ciudad. Me enteré por terceros que está viviendo en un estudio de 30 metros cuadrados en la periferia, trabajando como vendedor a comisión en un concesionario de autos usados. Una ironía que el destino parece haber diseñado específicamente para él. Ha intentado llamarme 3 veces. Las 3 veces, mi asistente personal, una nueva incorporación a mi vida, le ha informado amablemente que la señora Lourdes solo recibe comunicaciones por escrito a través de su abogado. La disolución del matrimonio de mi hijo fue tan rápida como su ascenso social fingido. Rebeca solicitó el divorcio apenas una semana después del desalojo, alegando diferencias irreconciliables, que en lenguaje llano significaba insolvencia irreconciliable. Sin el flujo de efectivo de mi empresa y sin la mansión como escenario para sus redes sociales, Héctor dejó de ser un activo valioso para ella y se convirtió en un pasivo depreciado. La vi hace poco en una tienda departamental, trabajando en el mostrador de cosméticos, intentando venderle cremas a una mujer que bien podría haber sido una de sus invitadas a la fiesta. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo en el espejo. Ella bajó la mirada rápidamente, avergonzada. No sentí lástima, solo la validación de mi hipótesis inicial. Su amor era tan falso como sus pestañas postizas, y ambos se cayeron cuando se acabó el pegamento del dinero. Yo, por mi parte, he redefinido el concepto de asilo. Compré un departamento de 120 metros cuadrados en el piso 15 de un edificio inteligente frente al mar. No es una mansión, es un santuario. Tiene ventanales de piso a techo que llenan el espacio de luz azul y salitre, y un sistema de calefacción que mantengo a 24 grados perpetuos sin que nadie me grite por la factura eléctrica. Mis muebles son nuevos, ergonómicos y elegidos por mí. No hay sobras de nadie. Aquí, mi soledad no es un castigo, es un lujo. Tengo una habitación de invitados que siempre está lista, pero solo para quienes tienen la llave de mi confianza, no para quienes buscan aprovecharse de mi techo. Mi rutina ha cambiado drásticamente. Ya no me levanto para cocinar para otros, ni paso mis tardes escondida tejiendo para no molestar. Ahora mis mañanas comienzan con un café de grano molido frente al océano, revisando los mercados financieros asiáticos en mi tablet. He vuelto a suscribirme al Wall Street Journal y dedico 4 horas al día a gestionar mi cartera de inversiones, que ha crecido un 12% en el último trimestre. La abuela que solo sabía tejer ha demostrado ser una gestora de patrimonio mucho más astuta que el empresario de la familia. Mi mente, liberada del estrés del maltrato doméstico, está más afilada que nunca. He descubierto que la dignidad es el mejor tónico para la salud cognitiva, pero no todo es acumulación de capital. Con los fondos recuperados y los intereses generados, fundé la Iniciativa Dignidad Plateada, una organización sin fines de lucro, dedicada a enseñar educación financiera y protección patrimonial a mujeres mayores. Damos talleres sobre cómo blindar sus activos, cómo detectar fraudes familiares y, sobre todo,
cómo redactar testamentos y poderes que las protejan de hijos depredadores. Ver las caras de esas mujeres, muchas de ellas en situaciones similares a la mía, iluminarse cuando entienden que tienen poder, es la mayor satisfacción de mi vida. No estoy solo protegiendo mi dinero. Estoy creando un ejército de abuelas auditoras que no volverán a ser víctimas silenciosas. Tomás es el corazón palpitante de esta nueva empresa. Lo nombré director de tecnología y seguridad de la información de la fundación, con un salario competitivo de mercado, no una mesada. Él gestiona la ciberseguridad de nuestras clientas y desarrolla herramientas para detectar movimientos bancarios sospechosos. Verlo trabajar en su propia oficina, con la confianza de un profesional respetado, y no como el niño invisible de la casa, vale cada centavo que invertí. Su matrícula universitaria está pagada por adelantado para los próximos 4 años, $45,000 anuales, que esta vez sí son una inversión en talento real y lealtad probada. Nuestra relación ha evolucionado de abuela-nieto a socios estratégicos. Cenamos juntos todos los viernes en mi terraza. No sobras de arroz, sino pescado fresco y vino blanco. Hablamos de encriptación de datos, de tendencias de mercado y de ética empresarial. Él nunca menciona a sus padres en estas cenas, y yo se lo agradezco. Hemos creado una nueva familia nuclear, basada no en la biología obligatoria, sino en el respeto mutuo y la competencia compartida. Tomás ha aprendido la lección más importante. El legado no es lo que te dan, es lo que construyes y proteges. Él es mi verdadero heredero, no por sangre, sino por carácter. A veces, cuando el sol se pone sobre el Pacífico y tiñe el agua de dorado, pienso en Héctor, no con odio. Eso sería gastar energía emocional en una inversión fallida, sino con una tristeza distante y objetiva. Él tuvo todo: la educación, el capital, la madre dispuesta a darlo todo. Pero le faltó lo esencial: la gratitud. Al final, la auditoría de la vida es justa. Él recibió la lección que necesitaba, aunque el precio fuera su destrucción financiera. Espero que, en su pequeño estudio y en su trabajo humilde, encuentre la dignidad que el dinero fácil le impidió desarrollar. Si algún día vuelve a mí, no será para pedir un cheque, sino para pedir perdón. Y esa auditoría será mucho más estricta que la financiera. He establecido límites de acero para mi futuro. He firmado un documento de voluntad anticipada que prohíbe explícitamente que Héctor tenga cualquier tutela sobre mi persona o mis bienes si llego a enfermar. Mis apoderados son el doctor Salvatierra y, en segunda instancia, Tomás. Mi dinero está en fideicomisos irrevocables que se liberan solo bajo condiciones específicas de cumplimiento. Nadie volverá a especular con mi muerte. Soy la dueña de mi vida, hasta el último suspiro, y cada dólar que tengo está desplegado para asegurar que mi voz nunca más sea silenciada por la conveniencia de otros. Miro mi reflejo en el ventanal oscuro, superpuesto a las luces de la ciudad que brilla abajo. Veo las arrugas, sí, pero ya no veo fragilidad. Veo las líneas de batalla de una guerra ganada. Tengo 68 años, una cuenta bancaria saneada, un propósito vital y la libertad absoluta de elegir qué comer, cuándo dormir y a quién amar. La venganza, no, fue dejarlos en la calle. La venganza fue demostrar que yo podía construir un palacio sobre las ruinas que ellos dejaron. Ellos pensaron que podían descartarme como a un billete viejo fuera de circulación, sin saber que el valor nominal no caduca si el emisor es sólido. Tomo el último sorbo de mi té, dejando la taza de porcelana fina sobre la mesa de mármol. El silencio de mi departamento es una sinfonía de victoria. He recuperado mi casa, mi dinero y mi nombre, pero sobre todo, he recuperado la verdad. Me levanto para ir a dormir, sabiendo que mañana será otro día de gestión, de crecimiento y de paz. Cierro los ojos con la certeza absoluta de quien ha balanceado los libros finales de la existencia familiar y ha encontrado que el saldo es positivo, pero solo para quien lo trabaja. Como siempre le digo ahora a mis clientas en la fundación, un hijo puede olvidar a su madre, pero el dinero nunca olvida quién es su verdadero dueño.